La historia que estás a punto de escuchar no es una historia creada ficticiamente, ni mucho menos a causa de una imaginación muy compleja, sino que esta historia fue una historia verdadera, paso de verdad, y es clara y concisa. ¿Sentirás miedo? Te invito a que sigas viendo el video, el cual se titula La Casa Maldita de Amityville. La Casa Maldita de Amityville, situada en el número 112 de la avenida Ocean en New York, es un edificio grande de 3 pisos, cubierto por tejas oscuras y actualmente con una fachada blanca, aunque principalmente tenía una fachada oscura, la cual le daba un toque tétrico y escalofriante. El solar que conforma la propiedad es rectangular e incluye un jardín que rodea la vivienda, además de una piscina privada y un embarcadero. Este enclave se hizo mundialmente famoso cuando el 13 de noviembre de 1914 la familia DeFeo fue asesinada por el hijo mayor en la casa mientras dormían cómodamente en sus camas. Posteriormente, un año después, el 18 de diciembre de 1975, la familia Lutz decidió comprar la casa para mudarse y vivir ahí. Sin embargo, 28 días más tuvieron que abandonar la morada parcialmente a causa de los extraños sucesos que ahí les atormentaban. Todo comenzó el 13 de noviembre de 1974, cuando el joven llamado Ronald DeFeo, conocido como Ronnie o Butch, asesinó fríamente a toda su familia mientras dormían en sus camas, con un rifle de alto calibre, alrededor de las 3:15 de la madrugada. Las víctimas fueron sus 2 padres, Ronald y Louis. Después, sus 4 hermanos, Dawn, Allison, Mark y John. Todos yacían boca abajo, con la cabeza reposando sobre sus hombros en forma de cruz. A todos les disparó en la espalda, menos a su madre. A Louis le disparó con un tiro en la cabeza. Tras la matanza, Butch recogió toda su ropa manchada en sangre, la funda del rifle y sus balas del arma, y lo introdujo todo en una funda de la almohada que posteriormente encontró la policía en una alcantarilla llena de secas. Después de aquello, Ronald se fue a un bar de su barrio, The Witch's Brew, y le dijo al chico que trabajaba ahí, a John, que alguien había disparado a sus padres. Butch y Joe se dirigieron a casa y llamaron a la policía, diciendo que había habido un tiroteo en dicha residencia. Cuando la policía llegó, irrumpió en la casa y descubrieron que ahí yacían 6 cuerpos sin vida, y sacaron los cadáveres de la casa. Ronald era el principal sospechoso, ya que era la única persona de toda la familia que no había sido asesinada. Al ser interrogado, Ronnie dijo que había salido de la casa para realizar un trabajo, pero la hora de la muerte no encajaba y su coartada falló. Obviamente, el chico fue arrestado y sometido a juicio para trasladarse a su ausencia. DeFeo dijo que en su defensa afirmó que había voces que escuchaba en la casa que le habían obligado a hacerlo. Aquel testimonio resultó algo absurdo para el jurado, ya que tenían entendido que Ronald tenía un pequeño historial delictivo y que coqueteaba con las drogas. El joven perdió contra la ley, la cual lo obligó a cumplir una cadena por 6 homicidios por segundo grado. Por lo tanto, no cumpliría una cadena sin derecho a libertad condicional. Recientemente se halló otra arma escondida en el embarcadero, por lo que se cree que el asesinato de la familia DeFeo pudo haber sido premeditado por la mafia y que Ronald recibió ayuda para efectuar la matanza. Tal y como declaró en una ocasión, existen teorías que explican que posteriores sucesos ocurrieron en la casa. Los fenómenos paranormales que supuestamente atormentaron a los Lutz fueron una farsa para encubrir a los verdaderos fines de la mafia, que a razón deseaba quedarse con el dinero de los DeFeo. Según algunas referencias, esto podía encajar dado que varios de quienes deseaban establecer los sucesos ahí ocurridos, es decir, demostrar que todo fue una farsa, murieron uno por uno misteriosamente en la residencia.
Los Lutz afirmaban que desde el primer día en la casa ya sucedió algo extraño, que llamaron a un padre para que les bendijera su nueva morada. Y en una de las habitaciones el padre escuchó una voz siniestra que le dijo: «¡Fuera de aquí!». El padre se estremeció, pero continuó bendiciendo la casa, y cuando terminó, rechazó la propuesta que le había hecho Katie de quedarse a comer en su casa y salir lo más rápido posible de ahí. Tras la bendición del padre, los Lutz estuvieron realizando sus tareas de mudanza, como ordenar cajas, trastos, organizar ropa y mover cosas de su lugar. Al acabar el día, Katie y George acostaron a los niños y ellos se quedaron en la sala de estar. George estaba alimentando el fuego con leños porque notaba un frío glaciar en la casa, aunque el termostato estuviese a una temperatura superior a los 20 grados Celsius. A las 11 de la noche, George y Katie se fueron a dormir por primera vez en su casa. George se despertó con un fuerte golpe en la puerta principal y se levantó de un salto. Abrió la puerta y no vio a nadie, pero escuchó a Harry, su perro, ladrando en el jardín, y entonces se fijó que en la caseta de los botes estaba agitado a sus dos puertas abiertas a tal cual, abiertas a más no poder. George se extrañó al recordar que las había cerrado, pero pensó que sería una mala jugada por un señuelo. George volvió a su cama. Eran las 3:15 de la madrugada, es decir, a las 3:15, la hora en que Ronald DeFeo asesinó brutalmente a su familia. Esa fue la primera noche que George se despertó a la misma hora. Al día siguiente, George tenía frío glaciar y estaba comprobando todas las puertas y todas las ventanas de la casa, de la cual todas estuvieran cerradas, sin que alguna hubiera quedado abierta. Cuando entró de la costura, al irrumpir en la habitación, George se quedó perplejo. Había cientos de moscas en la ventana, a pesar de que estuviera en pleno invierno. George cogió un periódico enroscado y mató todas las moscas que pudo. A las demás las echó por la ventana. Esa misma noche, George se despertó sobresaltado por un fuerte ruido. A pesar de que había revisado todas las puertas y todas las ventanas, la del cuarto de costura estaba abierta, y la puerta se abría y se cerraba continuamente, haciendo un estrepitoso ruido. La pesada puerta de la entrada también estaba abierta, pero cuando George iba a cerrarla, descubrió que había sido arrancada de sus ejes. Pero la cerradura solo se veía forzada por dentro de la casa. Era extraño que solo se hubiera despertado él, pues la puerta había un ruido estruendoso. Cerró la ventana del cuarto de costura, arregló la puerta de la entrada como pudo y volvió a la cama. Eran las 3:15 de la madrugada. Al día siguiente, George mandó llamar a un cerrajero para que le arreglase la puerta de la entrada. El día fue básicamente como siempre, limpiar y organizar las cosas de la mudanza. Aún quedaba mucho por hacer. Afirmaban que veían figuras demoníacas. En 2 ocasiones en el 112 de la avenida Ussel apareció una figura espeluznante, que más tarde los demonólogos descubrieron que era una manifestación demoníaca. Aquel ser se manifestó en la chimenea del cuarto. De estar por primera vez, su rostro se imprimió en el fuego sobre la pared de los ladrillos del hogar. La segunda aparición fue en el cuarto de los niños. Empezaron a gritar, cual es algo muy normal de los niños, que estos empiecen a gritar en medianoche que había un monstruo bajo sus camas. Cuando George salió de su habitación para investigar, efectivamente, ahí había una enorme figura blanca, con una capucha y un rostro realmente espantoso, y estaba bajando las escaleras. Ese fue el último rato que los Lutz pasaron en esa casa antes de huir de ella. Lograron encontrar y distinguir a un demonio llamado Jody. Jody es, según los demonólogos, un ser demoníaco que se manifestó en forma de cerdo.
seguramente para adoptar una forma menos espantosa para comunicarse con la niña Missy. El cerdo parecía estar ahí permanentemente en la casa porque ocurrieron varios incidentes relacionados a él. Si te ha gustado este video, no te olvides de darle like para seguir con la serie. Comenta cualquier duda o sugerencia y suscríbete al canal para que ayudes a que este mismo crezca. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Fallen. ¿Y sentirás miedo?